sin censura. Y ya tenemos conectada a nuestra siguiente invitada. Déjeme saludar a Mariel Rosauro Sasso, investigadora del Tlatelolco Lab, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Mariel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Vicente. Buenas tardes a la audiencia también. Es un gusto estar aquí y compartir. Oiga, Mariel, déjeme plantearle este tema porque me llamó mucho la atención que ustedes realizaron un análisis de las narrativas alrededor del 8 de marzo, las marchas, las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, sobre todo en México, en medios, en las redes sociales, en las calles, lo que se dijo, lo que se vio, lo que se hizo. El resultado fue publicado ayer, tengo entendido, este informe publicado ayer que enseña algunas de las diferentes narrativas empleadas con respecto a 4 temas clave: las vallas en Palacio Nacional, la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, la violencia en las manifestaciones y la agenda feminista y sus demandas. ¿Por qué no me habla de este informe, por favor, Mariel? Así es, Vicente. Hicimos este trabajo de analizar las narrativas, que es una de las frentes del Tlatelolco Lab, de cual ya hablamos acá otros días, ¿no? Y ese es un análisis de coyuntura y nos pareció que el 8 de marzo era un excelente momento para analizar ahí cómo se disputan estos sentidos, ¿no? El estudio se llama justamente La disputa por el 8M, sentidos, narrativas e intereses. Y también ahí estaba escuchando a Jorge Gómez Naredo y también tiene relación con lo que estaban diciendo, ¿no? Con la responsabilidad de los comunicadores y cómo los medios, las redes sociales vieron el 8 de marzo y tratan de apropiarse de los sentidos de este movimiento, de esta lucha de las mujeres, ¿no? Y sí, elegimos 4 narrativas que ya estaban ahí presentándose en las redes y en los medios para seguir como unos días antes del mero 8M. Y como dices, una fue sobre las vallas en el Palacio, sobre el tema de Salgado Macedonio, sobre cómo los medios, sobre todo, y las redes ven la violencia en las manifestaciones. Y finalmente no quisimos dejar de fuera justamente las demandas feministas, ¿no? Y algo que le haya sorprendido, a mí lo digo, no estoy aquí para especular, pero me preocupa mucho que al final, o sea, en relevancia, en el debate público, lo último que esté en la lista sea precisamente la agenda feminista y sus demandas, que se le haya dado atención a todo lo demás y que se haya dejado por lado el verdadero movimiento. Sí, eso es. Ese fue justamente uno de los hallazgos que es un poco preocupante, pero que a los medios le interesa más la polémica, ¿no? Y lo que puede ahí generar uh, audiencia, seguimiento y, por ejemplo, eso justamente, las voces de las mujeres descubrimos que se escuchan con más fuerza en las calles o en Facebook, donde hay un protagonismo, ¿no? Son las mismas mujeres que ponen ahí lo que quieren decir, su agenda y su pauta, ¿no? Y así fue. Uh-huh. Oiga, También vimos Mariel. que... Adelante. Sí, la escucho, Mariel. Sí, vimos también que hay diferencias en Twitter y Facebook, por ejemplo. Hicimos para esas 4 narrativas análisis, como decimos que hace el Tlatelolco Lab, en multicapa, decimos, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que nos interesa mirar los fenómenos en las redes sociales, pero también en sus relaciones en las calles, ¿no? En la vida misma y en los medios. Y vimos ahí que, por ejemplo, en Twitter, Facebook o YouTube hay diferencias también. En YouTube y Twitter, como podrán ver, la audiencia puede seguirnos y espero que todos accedan al estudio para analizarlo y comentarlo, pero vimos que la pauta en Facebook es mucho más con la voz de las mujeres. Ya en YouTube y Twitter los medios aparecen más y ahí van poniendo la agenda conforme les interesa, ¿no? Y de aquí, después de este análisis, ¿cómo ve el panorama, Mariel?
se lo pregunto como profesional, como mujer, y en una realidad tan convulsa como la que estamos viendo en México. Sí, eso tanto para esta agenda del 8M cuanto para otras, ¿no?, que se presentan, ahí sabemos, ¿no?, que hay siempre una disputa de narrativas y tratamos de enfocarnos en eso con la intención de evidenciar a la sociedad misma, ¿no?, a la ciudadanía, y queremos empezar a hacer también otros trabajos de montar cursos y trabajar con reportes que puedan llegar a la gente para alertarlas de que hay que ver esas coberturas mediáticas e incluso en Twitter como una mirada crítica, ¿no? Esa es nuestra intención. Fue un excelente ejercicio de análisis de coyuntura y ahí en nuestra página web, en PUEDS, UNAM, PUEDS es el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Ahí está el Tlatelolco Lab y podrán acceder a esta coyuntura y a otros estudios, ¿no? Este es el objetivo del Tlatelolco Lab. Hay una mirada crítica de la comunicación y justo de lo que pasa en las redes sociodigitales, ¿no? Para cerrar, de desvelar Mariel, los discursos de odio, a la desinformación y alertar a la gente de eso, ¿no? Para cerrar, Mariel, ¿quiénes están detrás de mover los temas? ¿Qué intereses? ¿Lograron definirlo? Porque no puede estar nada más Vicente Serrano con la cámara y el micrófono o los personajes que señalamos aquí diariamente. ¿Lograron percibir qué hay detrás de estos discursos, de estos temas? Sí, vimos ahí que los medios hegemónicos, sobre todo, siguen pautando la agenda, incluso en las redes sociales, ¿no? Los principales grupos de comunicación lograron trasladar su influencia también a YouTube, a Twitter, por ejemplo. Y ahí hay, por ejemplo, en la cuestión de las vallas del Palacio, ¿no? Vimos que en los primeros días apareció, trataron de decir, de poner eso como una estrategia bélica, ¿no? Ahí aparece que blindan a Palacio con vallas. Y eso está en los medios, ¿no? En los medios que conocimos, ahí en los medios de Televisa, en los medios del Grupo Imagen y todos esos. Y ahí va pasando ese diálogo, ¿no? Que las redes también influyen, las mujeres también influyen. Y es muy interesante el hallazgo de que en las calles la demanda es otra, ¿no? No se enfocan tanto en las vallas o en Salgado Macedonio o mismo la violencia que tanto les gusta a los medios hablar. Si vamos de hecho a las calles, vemos que en la mayor parte del país la gran parte de las manifestaciones es pacífica, pero eso no es interesante para noticias, ¿no? Mariel, déjeme pedirle que nos recuerde, que nos vuelva a insistir en dónde encuentran estos resultados, las personas que nos están viendo y escuchando. Pues no sé si por ahí podemos compartir el enlace, pero tenemos la página web del programa universitario, del PUEDS, pueds.unam.mx, y a partir de ahí se puede llegar a Tlatelolco Lab, que es nuestro laboratorio de investigación en redes sociodigitales, en la capa mediática y en la capa física, como decimos, ¿no? Que es en las calles mismas. Y ahí pueden encontrar este análisis de coyuntura y otros análisis de coyuntura y estudios de caso de ese trabajo que ya venimos desarrollando hace más de un año. ¿Y a usted dónde la encontramos, Mariel? Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter si quieren, es @mariwell. ¿Sí? Muy bien, Mariwell. Muy bien. Pues le agradezco mucho por acompañarnos, que sigan los trabajos como este, Mariel Rosauro Sasso, investigadora de Tlatelolco Lab, ahí precisamente a través de Tlatelolco Lab como parte del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Por lo pronto, agradecido y le mando un abrazo. No, gracias a ustedes. Cuídese. Es Mariel Rosauro Sasso hablando con nosotros sin censura. Oiga,